La luz de las velas parpadeaba suavemente sobre la mesa, creando un ambiente íntimo y cálido que parecía envolvernos en una burbuja de felicidad. Eduardo me miraba a los ojos, y en ese momento, sentí que el mundo exterior no existía. Su sonrisa, iluminada por la tenue luz, hacía que mi corazón latiera con fuerza. La cena era perfecta, el aroma del risotto de setas llenaba el aire, y la música suave de fondo acompañaba nuestra conversación. ¿Sabes? Este lugar es uno de mis favoritos, le dije, mientras jugaba nerviosamente con la servilleta que tenía sobre las piernas. Me encanta venir aquí contigo, Teresa. Siempre has tenido un buen gusto, respondió Eduardo, inclinando su cabeza hacia un lado con una sonrisa encantadora. Mientras hablábamos de nuestros sueños y planes para el futuro, una sensación de felicidad me invadía. No podía imaginar que esa noche sería el inicio de una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre. Sin embargo, en la distancia, una figura oscura observaba nuestra cena con una intensidad inquietante. Ana, mi prima, se encontraba en un rincón del restaurante, y aunque no la veía claramente, podía sentir su mirada fija en nosotros. La cena avanzó entre risas y miradas cómplices, hasta que, de repente, Ana apareció de la nada. «Hola, chicas», dijo con un tono que no lograba esconder su desdén. Me sentí incómoda al instante. «¿Qué haces aquí, Ana?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «Vine a ver cómo te va con Eduardo», respondió, y su mirada se detuvo en él, como si estuviera evaluándolo. «¿Te importa si me uno a ustedes?», continuó, sin esperar respuesta. Eduardo, siempre cortés, le ofreció una silla. «Claro, Ana, siéntate», dijo, aunque yo podía notar cómo su sonrisa se desvanecía un poco. La conversación se tornó tensa. Ana comenzó a hablar, pero sus palabras parecían estar cargadas de un significado oculto. «Siempre he pensado que tú y Eduardo hacéis una pareja perfecta», dijo, y una sombra de duda se dibujó en su rostro. «Pero, ¿sabes? No puedo evitar sentir algo por él». El aire se volvió denso y pesado. Mis ojos se abrieron con incredulidad. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, sintiendo como la ira empezaba a burbujear dentro de mí. «Lo que escuchas, Teresa. No puedo seguir ignorando lo que siento». «Eduardo y yo tenemos una conexión», dijo Ana, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y arrepentimiento. «Eso no puede ser verdad», respondí, intentando mantener la voz firme. «Siempre has sido como una hermana para mí, Ana, ¿cómo puedes hacerme esto?». La tensión en la mesa era palpable. Eduardo se quedó en silencio, mirando a Ana y luego a mí, como si no supiera cómo actuar en medio de esta tormenta. «Teresa, no es lo que piensas», intentó decir. «Ana, no puedes simplemente venir aquí y decir eso», le respondí, sintiendo que el dolor comenzaba a apoderarse de mí. La conversación se tornó en un intercambio de palabras hirientes. Ana no se detuvo, y yo tampoco. «Siempre has tenido todo lo que he querido, Teresa». «No puedo evitarlo», dijo con una voz temblorosa. «¿Así que ahora decides llevarte a Eduardo también?», le respondí con rabia. La noche que había comenzado como un sueño se convirtió en una pesadilla. Después de una serie de palabras hirientes, decidí que era mejor salir del restaurante y tomar aire fresco. Me levanté abruptamente, dejando a Eduardo y Ana atrás, sintiendo como las lágrimas comenzaban a asomarse por mis ojos. Al llegar a casa, mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de texto de Eduardo. «Necesito un tiempo, Teresa». Al leer esas palabras, mi mundo se desmoronó. No podía creer lo que estaba sucediendo. ¿Era posible que mi vida se hubiera convertido en un laberinto de traiciones y desilusiones? Con el corazón palpitando, decidí buscarlo. Pero lo que encontré fue aún más devastador. Al acercarme a su casa, vi a Eduardo en un abrazo íntimo con Ana. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, y la imagen de ellos juntos quedó grabada para siempre en mi mente, como una sombra que nunca podría borrar. El silencio en mi habitación era abrumador. Las paredes, que alguna vez habían sido testigos de risas y sueños, ahora parecían cerrarse sobre mí como un abrazo doloroso. Me dejé caer sobre mi cama, sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. Mis ojos se posaron en el techo, pero no podía evitar que mi mente vagara hacia Eduardo y Ana. La traición de mi prima caló hondo en mi corazón, y el eco de sus palabras resonaba en mi cabeza. «¿He sentido algo por Eduardo?»,
Esas 5 palabras habían desmoronado mi mundo. Golpes suaves en la puerta me sacaron de mis pensamientos. Era mi madre. Teresa, cariño, ¿puedo entrar?, preguntó con su voz suave, llena de preocupación. Asentí, aunque sabía que no quería hablar. Ella entró, y su expresión se tornó en un gesto de compasión. Sé que estás pasando por un momento difícil. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, dijo, sentándose en el borde de mi cama. ¿Cómo puede ser que Ana me haya hecho esto? Creí que éramos un equipo, murmuré, sintiendo las lágrimas asomarse a mis ojos. Mi madre suspiró, acariciando mi mano con ternura. A veces, las personas que más amamos nos sorprenden de las maneras más dolorosas. Pero debes ser fuerte, hija. La vida sigue, intentó consolarme. ¿Fuerte? ¿Cómo se supone que debo ser fuerte cuando siento que mi corazón está hecho trizas?, respondí, la frustración saliendo de mí como un torrente. Ella me miró con tristeza, pero no sabía qué más decir. El silencio volvió a llenar la habitación, y el dolor seguía ahí, como una sombra que se negaba a irse. De repente, sonó el timbre de la puerta. Mi madre se levantó para atender, y en ese momento sentí una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Quién podría ser? Mi mente estaba tan nublada por la tristeza que no podía imaginar que alguien quisiera visitarme. A los pocos momentos, escuché la voz familiar de Miguel, mi amigo de la infancia. Hola, Teresa, ¿estás ahí? Su tono era suave, como si supiera que no era el mejor momento. Sí, estoy aquí, respondí, intentando sonreír aunque me costara. Miguel entró, sosteniendo una caja de recuerdos que había traído. Pensé que quizás esto te haría sentir mejor, dijo, con esa mirada de preocupación que me era tan familiar. Podemos recordar tiempos más felices. ¿Recuerdos? Ahora, le pregunté, sintiéndome un poco incómoda. Sin embargo, su presencia era reconfortante, algo que no sabía que necesitaba hasta ese momento. Vamos, solo por un rato, insistió, y no pude resistirme a su invitación. Miguel se sentó a mi lado y abrió la caja. Dentro había fotos de nuestra infancia, momentos que parecían tan lejanos. Mira esta, dijo, sacando una imagen de nosotros disfrazados en una fiesta de Halloween. Eras la mejor bruja de todas. No pude evitar reír. Era un sonido que había olvidado cómo emitir. ¿Y tú el peor vampiro?, bromeé, mirando su disfraz de papel que apenas se sostenía. Lo sé, pero me esforcé, respondió con una sonrisa nostálgica. A veces pienso que esos días eran más simples. No había dramas, solo diversión. A medida que hablábamos, el peso en mi pecho comenzó a aliviarse un poco. Miguel siempre tenía la capacidad de hacerme sonreír, incluso en los momentos más oscuros. ¿Te acuerdas de cuando intentamos construir ese fuerte en el jardín de tu casa?, continuó, su voz llena de alegría. Terminamos cubiertos de barro y riendo como locos. Asentí, recordando esa tarde en la que el sol brillaba y todo parecía posible. Sí, creo que nunca lo terminamos, pero no importaba. Nos divertimos mucho, dije, sintiendo que poco a poco, la tristeza comenzaba a dar paso a la calidez de aquellos recuerdos. Podemos hacer algo así de nuevo, ¿sabes?, sugirió Miguel, su tono esperanzador. No un fuerte, claro, pero algo que te haga sentir viva otra vez. Su mirada era sincera, y en ese momento, sentí una chispa de esperanza florecer en mi corazón. Quizás una salida al parque o un paseo en bicicleta, propuse, sintiendo que era hora de intentar dejar atrás el dolor, aunque solo fuera por un momento. Eso suena genial, ¿te parece mañana?, preguntó, su entusiasmo era contagioso. Sí, mañana. Necesito un cambio de aire, respondí, dándome cuenta de que tal vez había una luz al final de este túnel oscuro. A medida que hablábamos y reíamos, comprendí que, aunque el dolor de la traición seguía presente, había alguien que se preocupaba por mí y que estaba dispuesto a ayudarme a sanar. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja cálido cuando salí de casa con Miguel. A pesar de que mi corazón aún estaba herido por la traición de Ana y Eduardo, había algo en la forma en que Miguel me miraba que me daba un poco de esperanza. Caminamos por el parque, el sonido de nuestras risas se mezclaba con el canto de los pájaros. ¿Te acuerdas de aquel verano en la playa?, me preguntó, mientras nos sentábamos en un banco. Su sonrisa era contagiosa.
¿Cómo olvidarlo? Respondí, recordando cómo nos habíamos construido un castillo de arena, solo para que las olas lo arrasaran después. Y tú te pusiste tan triste. Era mi obra maestra, rió. Pero, a decir verdad, me alegró que las olas se lo llevaran. Le miré, sintiendo el peso de mis emociones. Miguel siempre había sido mi refugio, pero ahora era diferente. Había un destello en sus ojos que me hacía cuestionar si mi corazón estaba listo para algo nuevo. Teresa, dijo con un tono más serio, necesito decirte algo. El aire pareció volverse más denso, y un nudo se formó en mi estómago. Adelante, Miguel. Siempre he estado enamorado de ti, confesó, mirando hacia el suelo como si el peso de sus palabras lo aplastara. Mi corazón dio un vuelco. Nunca había considerado que lo que sentía por él podría ser recíproco. Miguel, empecé, pero me quedé sin palabras. No quiero que sientas que tienes que corresponderme. Solo necesitaba que lo supieras, dijo rápidamente, como si temiera que me asustara. Es solo que, acabo de salir de una relación difícil, y no sé si estoy lista para otra cosa, contesté, sintiendo la necesidad de ser honesta. Lo entiendo, Teresa. Sus ojos eran sinceros. Solo quiero estar a tu lado, independientemente de lo que eso signifique. El silencio se instaló entre nosotros, pero no era incómodo. Era un momento de conexión genuina. De repente, me di cuenta de que, a pesar de mi dolor, había un camino hacia adelante, y tal vez, solo tal vez, Miguel podría ser parte de ese camino. Mientras tanto, Ana se movía en el fondo de mi mente, intentando recordar su última conversación. La había visto intentando acercarse a Eduardo en las últimas semanas, pero él parecía distante, como si se hubiera dado cuenta de su manipulación. Aunque no quería pensar en ella, la sombra de su traición seguía acechando. ¿Cómo va todo con Ana?, pregunté, intentando desviar mis pensamientos. Difícil. Parece que no entiende que no estoy interesado en volver. Su tono era firme. No sé por qué, pero siento que está intentando recuperar algo que nunca debió tener. Asentí, recordando la angustia que había sentido al verlos juntos. Tal vez deberías hablarle directamente, poner las cartas sobre la mesa, sugerí. Quizás, respondió, mirándome con una mezcla de gratitud y preocupación. Pero no quiero que eso te afecte. No te preocupes por mí, Miguel. Estoy empezando a sentir que puedo seguir adelante. El día continuó fluyendo, y con cada risa compartida, cada mirada furtiva, sentía que las heridas comenzaban a sanar. Pero el nudo en mi estómago no desapareció del todo, Ana seguía ahí, como un eco persistente en mi mente. Finalmente, decidimos regresar. Mientras caminábamos de la mano, el aire fresco de la tarde nos envolvía, y por un momento, sentí que la vida podía volver a ser hermosa. ¿Sabes?, dijo Miguel, rompiendo el silencio. Me gustaría que pudiéramos hacer esto más a menudo. Me encantaría, respondí, sonriendo sinceramente por primera vez en semanas. Y aunque la sombra de Ana y Eduardo todavía pesaba en mi corazón, en ese momento, con Miguel a mi lado, empecé a imaginar un futuro donde el dolor se desvaneciera y las posibilidades florecieran. Era una tarde tranquila y soleada cuando decidí dar un paseo por el parque. El aire fresco acariciaba mi rostro y, a pesar de las sombras que aún me perseguían, respiré hondo y disfruté del momento. Miguel estaba a mi lado, su presencia siempre me hacía sentir un poco más ligera. Desde que comenzamos a salir, había encontrado en él un refugio, una persona que me escuchaba sin juzgarme y que parecía entender mis silencios. ¿Te acuerdas de aquel día en la playa, cuando nos perdimos buscando conchas?, preguntó Miguel, rompiendo el silencio. Sonreí al recordar aquel episodio. Éramos niños traviesos, llenos de curiosidad. Sí, fue un desastre. Estábamos tan concentrados en las conchas que ni siquiera notamos que nos alejábamos de nuestros padres, reí, reviviendo la inocencia de aquellos días. Y cuando finalmente nos encontramos, tu mamá estaba tan preocupada que nos regañó a los dos. Pero no podía enojarse mucho, porque éramos adorables, dijo, guiñándome un ojo. Asentí, sintiendo una calidez en mi corazón. Las risas compartidas con Miguel eran un bálsamo para el dolor que había sufrido. Aprendí a abrirme lentamente, a contarle mis miedos y anhelos.
A veces siento que no merezco ser feliz después de todo lo que pasó con Ana y Eduardo, admití, mientras observaba a un grupo de niños jugando. Teresa, no puedes cargar con la culpa de otros. Lo que hicieron no define quién eres. Eres increíble, y mereces ser feliz, dijo Miguel, su voz suave pero firme. Lo miré a los ojos, buscando sinceridad en sus palabras. Había una conexión entre nosotros que crecía día a día, pero el eco de la traición aún resonaba en mi mente. Era complicado aceptar que mi corazón estaba empezando a abrirse nuevamente, y más hacia alguien que siempre había estado ahí, oculto entre sombras de la infancia. De repente, sentí vibrar mi teléfono en el bolsillo. Era un mensaje de Eduardo. Hola, Teresa. Necesito hablar contigo. Es importante. Una oleada de emociones me invadió, pero decidí ignorarlo. Miguel tomó mi mano, como si pudiera leer mis pensamientos. ¿Quién es?, preguntó, con una mezcla de curiosidad y preocupación. Nada. Solo, alguien que no quiero volver a ver, respondí, intentando sonar despreocupada. Si necesitas hablar de ello, estoy aquí, dijo, apretando suavemente mi mano. Agradecí su apoyo, pero la verdad era que no quería volver a pensar en Eduardo. Su traición había dejado una herida profunda, y aunque a veces me sentía culpable por seguir adelante, sabía que no podía quedarme estancada en el pasado. Un par de días después, estaba en casa, tratando de distraerme con un libro, cuando el timbre sonó. Miré por la ventana y vi a Miguel. Me apresuré a abrir. «Hola», exclamó, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Hoy te he traído algo». «¿Qué es?», pregunté, intrigada. Sacó una caja pequeña y la abrió. Dentro había fotos de nosotros de cuando éramos niños, junto a algunas cartas que nos habíamos escrito en el colegio. «Pensé que te gustaría recordarlo», dijo, mientras sacaba una carta. «Mira, aquí dice, Miguel, prometo que siempre seremos amigos, pase lo que pase». Reí, sintiendo una mezcla de nostalgia y ternura. «Era tan inocente», respondí, tocando la carta con cariño. «Y ahora, ¿qué tal si hacemos una nueva promesa?», sugirió, mirándome a los ojos. «Una que diga que nunca dejaremos de ser parte de la vida del otro, pase lo que pase». «Me gustaría», dije, sintiendo un nudo en la garganta. Ese momento fue puro, lleno de una promesa de amistad y complicidad que me hizo sentir más fuerte. Pero, en el fondo, sabía que algo oscuro se acercaba. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, el sonido de mi teléfono me hizo saltar. Era un número desconocido. Contesté, con un leve temor. «Teresa, esto es importante. Tienes que saber que hay algo sobre Ana que no te han contado», la voz era grave y misteriosa. «¿Quién es?», pregunté, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. «No puedo decirte más por ahora, pero lo que descubrirás cambiará todo», la voz se desvaneció, dejándome con un torbellino de preguntas y un creciente sentido de desasosiego. Miré por la ventana, la luna brillaba en el cielo, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. ¿Qué secreto estaba ocultando Ana? ¿Cómo afectaría esto mi nuevo comienzo con Miguel? Desearía poder simplemente enfocarme en la felicidad que había encontrado, pero ahora, algo amenazaba con perturbar mi paz. La tarde era cálida y el sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un naranja profundo y dorado. Me encontraba en mi habitación, tratando de concentrarme en mis pensamientos, pero mi mente seguía divagando hacia recuerdos dolorosos. La imagen de Eduardo abrazando a Ana se repetía como un eco en mi cabeza, y cada vez que la recordaba, una punzada de dolor me atravesaba el corazón. Sin embargo, había algo más que me inquietaba. En las últimas semanas, había escuchado rumores sobre un secreto que Ana guardaba, algo que involucraba a Eduardo y que nunca había mencionado. Esa noche, decidí dar un paseo para despejarme. Mientras caminaba por el parque, me detuve junto a un banco. Fue entonces cuando escuché la voz de Ana, hablando por teléfono. Me escondí detrás de un árbol, intrigada y, a la vez, nerviosa. Sus palabras eran susurros, pero pude captar fragmentos de su conversación. «No puedo dejar que se entere. No después de todo lo que he hecho por él», decía Ana, y mi corazón latía con fuerza. ¿Qué estaba tramando? Me asomé un poco más y, en un momento de suerte,
vi su rostro iluminado por la luz de la farola. Su expresión era de preocupación, casi de miedo. No puede saberlo. Si lo descubre, todo se arruinará. Eduardo no es quien parece ser, continuó. Mis manos temblaban mientras intentaba asimilar lo que estaba escuchando. La confusión se apoderó de mí, sentía que mi mundo se desmoronaba. ¿Qué significaba eso? ¿Qué secretos ocultaba Ana? No podía quedarme callada. Tenía que confrontarla. Regresé a casa y, con el corazón en la garganta, la llamé. La encontré en la sala, sentada en el sofá, con una expresión casual que no podía ocultar la tensión en su rostro. Ana, empecé, con la voz temblorosa. Necesito que hablemos. Ella me miró, sorprendida, pero después de un instante, su expresión se endureció. ¿De qué quieres hablar, Teresa?, respondió, intentando mantener la calma. Sobre Eduardo y lo que acabas de decir por teléfono. No pude evitar el tono acusador en mi voz. ¿Qué estás ocultando? Ana se puso de pie, su rostro se tornó pálido, y pude ver que la verdad la estaba consumiendo. No es lo que piensas, Teresa. Su voz era casi un susurro. Siempre he querido lo que tú tienes, pero Eduardo no es quien parece ser. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, sintiéndome cada vez más atrapada en una telaraña de mentiras. Ana respiró hondo, como si estuviera a punto de confesar un secreto que la atormentaba. Él tiene un pasado oscuro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quería que te enteraras así. Siempre he querido protegerte. ¿Protegerme de qué?, grité, la frustración brotando de mí. Eres tú quien me ha traicionado. Lo sé, dijo, su voz quebrándose. Pero no es solo eso. Eduardo ha estado involucrado en cosas que no deberías conocer. Mi mente estaba en un torbellino. Todo lo que había creído hasta ahora se desmoronaba ante mí. Yo solo quiero saber la verdad. Le exigí, sintiendo la angustia y el miedo tomar el control de mis emociones. Ana se dejó caer en el sofá, derrotada. Está bien, pero esto no es fácil de escuchar. Sus manos temblaban. Eduardo fue chantajeado desde el principio. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. No sabía si creerle, pero la sinceridad en su voz me hizo dudar. ¿Chantajeado? ¿Por quién?, pregunté, sintiendo que mi corazón se aceleraba. No puedo decirte todo, respondió, su mirada perdida en el vacío. Pero hay cosas que no sabes, que no sé si quieras saber. La conversación se tornó tensa, y el aire se llenó de un silencio pesado. En ese momento, me di cuenta de que había más en esta historia de lo que jamás había imaginado. La fiesta de cumpleaños de Miguel se celebraría al día siguiente, y me sentía incapaz de enfrentar a Eduardo, de mirarlo a los ojos sin cuestionar su lealtad. Mientras Ana se alejaba, dejándome sola con mis pensamientos, una mezcla de dolor y confusión se apoderó de mí. Sabía que debía descubrir la verdad, pero también que las respuestas que encontraba podrían cambiarlo todo. La noche se cerró sobre mí, y con ella, una sensación de inquietud me acompañó, como si la tormenta que se avecinaba fuera más que solo un mal presagio. El aire en la habitación estaba cargado de tensión cuando decidí enfrentar a Eduardo. Mi corazón latía desbocado, cada latido resonaba en mis oídos como un tambor. Me había preparado mentalmente para este momento, pero al verlo, la incertidumbre se apoderó de mí. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque me temblaban las manos. Eduardo suspiró, su expresión era una mezcla de culpa y desesperación. Teresa, yo no sé por dónde empezar. Ana me ha estado chantajeando desde que comenzó a salir con nosotros. Me dijo que si no estaba con ella, haría que todos supieran de nuestro pasado. ¿De qué pasado hablas?, inquirí, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. De la relación que tuvo con tu padre, y de cómo ella siempre ha querido ser parte de la familia. Lo hizo para manipularme, para mantenerme cerca de ella, explicó, su voz era un susurro cargado de dolor. Mis pensamientos volaron a la carta que había encontrado en el viejo baúl de mis padres. Era una carta que revelaba una conexión inesperada entre Ana y mi padre, un lazo que nunca había sospechado. ¿Qué más me has ocultado, Eduardo?,
¿Cuánto tiempo has estado bajo su control?, pregunté, sintiendo que el aire se volvía pesado. Desde el principio, lo admito. Pero nunca quise hacerte daño, Teresa. Te amo, y siempre lo haré, confesó. Sus ojos reflejaban una sinceridad que me hizo dudar. ¿Amor, es eso lo que sientes por mí? Porque no puedo confiar en alguien que ha estado manipulando mis sentimientos, respondí, mi voz quebrándose. Decidí que ya era suficiente. Necesitaba confrontar a Ana, y con cada paso que daba hacia su casa, el peso de la incertidumbre me oprimía el pecho. La imagen de mi prima, la traidora, rondaba en mi mente, y me preguntaba qué secretos más guardaba. Al llegar a su puerta, respiré hondo y llamé. Ella abrió con una sonrisa que rápidamente se desvaneció al ver mi expresión. ¿Qué haces aquí, Teresa?, preguntó, intentando ocultar el nerviosismo en su voz. Necesitamos hablar. Ahora, le dije con firmeza, cruzando la puerta sin esperar invitación. Nos sentamos en la sala, el silencio era ensordecedor. Eduardo me ha contado todo, Ana. Sé lo del chantaje. Sé sobre tu relación con mi padre, afirmé, sintiendo que cada palabra era un puñal que atravesaba la confianza que alguna vez tuvimos. Su rostro se tornó pálido. No tenía intención de que esto saliera a la luz. Todo lo que hice, lo hice por amor, balbuceó, aunque su mirada evitaba la mía. ¿Amor? No puedes llamarlo amor cuando has destruido tantas vidas, incluyéndome a mí, respondí, sintiéndome más fuerte con cada palabra. Siempre has querido lo que yo tengo, y eso incluye a Eduardo. Ana se levantó de la silla, angustiada. No entiendes. No sabía cómo manejarlo. Estaba asustada de perderlo, de perderte. Siempre he querido ser parte de tu vida, de nuestra familia, gritó, sus ojos llenos de lágrimas. Pero lo hiciste a través de la traición. No puedo seguir confiando en ti, Ana, le dije, sintiendo que la ruptura era inevitable. De repente, la puerta se abrió y Miguel entró. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con una mezcla de preocupación y sorpresa. Todo salió de mis labios en una avalancha. Eduardo me ha contado sobre el chantaje de Ana. Y ahora sé que ella tuvo una relación secreta con mi padre. Miguel me miró, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, él habló. Teresa, hay algo que debo decirte. Sabía sobre todo esto desde el principio. No solo porque soy tu amigo, sino porque, también soy parte de la historia. Soy el hijo de Ana. El mundo se detuvo. Mis piernas flaquearon y tuve que apoyarme en la pared. ¿Qué dices? ¿Cómo es posible?, murmuré, incapaz de entender. Lo lamento. Siempre he querido protegerte, pero esta verdad necesitaba salir. Mi amor por ti es real, pero también hay un vínculo entre nuestras familias que no podemos ignorar, explicó, su voz era suave pero firme. Mi mente giraba, tratando de asimilar la magnitud de sus palabras. En un instante, la vida como la conocía se desmoronó. Tenía que decidir en quién confiar, y en un mar de traiciones, el futuro se volvía cada vez más incierto.